Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de left join y right join. Estos son unos tipos de joins. Es muy importante haber visto los videos anteriores en los cuales explico cómo relacionar a dos o más tablas. En mi canal, listas de reproducción, tengo un curso llamado Curso de MySQL de cero. Allí va la secuencia de videos. De igual manera voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Entonces, para poder explicarlo, pues primero lo que voy a hacer es crear dos tablas y vamos a insertar datos. Una tabla llamada puestos que tiene únicamente dos campos, uno que es el ID de ese puesto en una empresa y el nombre de ese puesto. Otra tabla que se llama empleados, que tiene el nombre completo del empleado y el ID de ese puesto. Estas dos tablas las vamos a poder unir porque van a tener una columna en común. Es decir, por ejemplo, en el momento que nosotros ingresemos un empleado, le vamos a ingresar su nombre en la tabla y además el ID del puesto, es un número entero. Ese ID en teoría debe de estar ya registrado en la tabla puestos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir que estas tablas se unan. Hay que recordar que el inner join, ya vimos lo que es el inner join. El inner join busca coincidencias entre dos tablas. Esto en función en una columna que ambas tienen en común, que es el ID del puesto. Bueno, voy a comenzar para poder explicarlo de mejor manera. Aquí se van a crear las dos tablas y acá se van a insertar los datos. Se insertan los datos de las dos tablas. El código lo voy a dejar en un bloc de notas y lo voy a subir a la nube para que lo puedas descargar y no tener que batallar. Entonces aquí insertamos los datos. Entonces voy a comenzar. Es importante seleccionar una base de datos. Ponemos use bdd. En mi caso así se llama la base de datos, ya la tengo creada. Entonces ya con esto ya ejecutamos esto y vemos aquí se selecciona la base de datos, se palomea en verde, quiere decir que fue exitoso. Se crean las dos tablas, puestos y empleados, y aquí me marca un error. Me dice que el dato es demasiado largo en la columna nombre, en la fila 2, es decir, esto es en la tabla puestos, hay una columna llamada nombre. Vámonos a el insert de la tabla puestos y el dato que es demasiado largo es este, porque si te das tiene 9, 10, 17, 18, 25 caracteres, se cuentan los espacios en blanco y aquí estamos poniendo que el límite son 20, entonces tenemos que poner, le voy a poner para que no haya problemas, 35 de límite. Entonces se crearon las dos tablas, pero no se insertaron los datos, se interrumpió. Aquí no aparece que ningún insert haya sido exitoso, entonces vamos a seleccionar el insert y vamos a ejecutar. Bueno, me está apareciendo otro problema. Lo que pasa es que tendríamos que, o sea, estoy mal, como no ejecuté esto, es decir, esto no se actualiza, la tabla puesto sigue teniendo en nombre el límite de 20 caracteres. Lo que voy a hacer para facilitarme las cosas, voy a borrar la tabla puestos y la voy a volver a crear. Se puede modificar, obviamente, pero en este momento no quiero enfocarme en eso. Aquí elimino la tabla puestos y aquí simplemente la vuelvo a crear. En la columna nombre de la tabla puestos ya va a tener un mayor tamaño en el bar chart. Entonces ejecuto esto y se crea la tabla puestos. Como ya se creó la tabla puestos, ya sin ningún problema puedo insertar los datos. Los voy a insertar en ambas tablas, solamente selecciono y le doy aquí. Y vemos que ya todo está exitoso. Se crearon las dos tablas y se han insertado los datos. Se han insertado los datos. Vamos a verificar que todo esté en orden. Vamos a verificar select asterisco from empleados y vamos a ejecutar para ver los empleados. Perfecto. Y también puestos. Como vemos, esas dos tablas nosotros las podemos unir, buscar coincidencias entre las dos tablas solamente con el inner join. Ponemos select asterisco from empleados para ver todos los registros de la tabla empleados y vamos a unir, vamos a hacer un inner join con la tabla puestos. Esto es inner join, ya lo expliqué en el video anterior. En un momento voy a explicar lo que es left join y right join, más que es un breve recordatorio del video anterior. Entonces, estas dos tablas, nosotros vamos a buscar coincidencias en la columna, van a estar, se puede decir, unidas en la columna del ID del puesto. On. Bueno, antes que nada, les muestro la tabla empleados. Se pone el nombre completo del empleado y
el ID del puesto, es un número. Este número de puestos debe de estar registrado en la tabla puestos. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí decimos que Juan Gámez Pérez tiene un puesto número 100. Vamos a ver en la tabla puestos y vemos que 100 es gerencia, o sea que ese empleado es gerente. Entonces, vemos que se buscan esas coincidencias. Entonces, vamos a mostrar todos los registros de la tabla empleados haciendo un inner join, es decir, una unión con la tabla puestos en, ¿cómo se llama? La columna de empleados se llama puesto ID y de puesto simplemente se llama ID. Entonces, simplemente vamos a hacer en empleados.puesto ID igual a puestos.id. Es decir, vamos a mostrar los datos, las coincidencias, y aquí vemos que el nombre completo, Juan Gámez Pérez, su puesto es número 100 y ese número 100 es gerencia. Luego Daniel Quintero Castro, puesto 302 y ese es limpieza. Vemos aquí que los 302 son de limpieza, que es Daniel, Silvana y Carlos. Entonces vemos que se listan los empleados, indicamos el nombre del departamento al que pertenecen. También podemos poner un alias. Por ejemplo, simplemente pongo aquí la E y aquí la P. Esta E va a identificar a la tabla empleados y esta P va a identificar a la tabla puestos. Y aquí en vez de poner empleados, punto, pongo la E y aquí en vez de poner puestos, punto, pongo la P. Y bueno, ya con esto me va a dar el mismo resultado. Aquí podemos ver de mejor manera a las tablas. Aquí vemos a la tabla empleados. Si observas, la mayoría de los empleados tiene un puesto ID, es decir, un número en el puesto ID que tú puedes encontrar en la tabla puestos. Pero hay otros empleados que tienen un número de ID de puesto que no se encuentran en la tabla puestos. Por ejemplo, el 95, 98 no se encuentran en la tabla puestos. Ni tampoco el número 1000, al 1000 y 1002, perdón, 1000, 1001 y 1002 no se encuentran en la tabla puestos, si te das cuenta. No hay ningún puesto con ese ID. Entonces, voy a explicar el uso que le vamos a dar al left join y tiene que ver algo con esto que les acabo de comentar. Aquí pues esto es un inner join. Aquí lo que se hace es buscar coincidencias. Si te das cuenta, solamente aparecen los empleados que tienen un puesto ID que se encuentra en la tabla puestos. Es decir, no aparece el puesto 95, 98, 1000, 1001 y 1002. No aparece si te das cuenta. Solo aparecen puestos, números de puestos que son válidos en la tabla puestos. ¿Por qué? Porque se buscan coincidencias. En cambio, si utilizamos el join, el left join, a diferencia del inner join, en el inner join pues se buscan, ¿cómo se dice la palabra? Se buscan coincidencias, se busca una intersección en ambas tablas. ¿Qué es lo que va a pasar con left join? Con left join vamos a dar prioridad a la tabla izquierda y vamos a buscar en la tabla derecha. Es decir, la tabla izquierda, voy a poner aquí el left join y la tabla izquierda viene siendo la tabla empleados, la que está después del select asterisco from, y la tabla derecha viene siendo la tabla la que está después, la tabla puestos. Entonces aquí vamos a ver nosotros que aquí sí están apareciendo los puestos ID que existen en la tabla empleados, pero que no están en la tabla puestos, porque le estamos dando primero prioridad a la tabla empleados. Es decir, el 95, 98, 1000. Si te das cuenta, 95, 98 me aparece null aquí en nombre porque no hay ningún puesto. Es decir, aquí en nombre de puesto es este. Si te das cuenta, aparecen en null. Es decir, el 95, 98 están en null. También 1000, 1001 y 1002. Todos estos están en null aquí en la tabla puestos. Esta que está aquí es lo de la tabla puestos, esto, ¿sí? Entonces, como no existe ninguna coincidencia de la tabla izquierda en la tabla derecha en estas filas, que es 95, el dato 95, 98, 1000, 1001 y 1002, ¿qué es lo que pasa? De igual manera los resultados se muestran de la primera tabla. Es decir, le estamos dando prioridad a la primera tabla que es empleados. Se muestran todos los datos de la tabla empleados, todos los datos, pero en aquellos datos de puesto ID que no se encuentran en la tabla puestos, aparece null. Es decir, aparece null en
Los puestos es 95, 98, 1000, 1001 y 1002 no están en la tabla puestos, por eso aparece null. Vemos lo siguiente, aquí estamos utilizando un alias, es decir, vamos a mostrar únicamente la columna nombre completo. Aquí ponemos una E porque esta E nos va a ayudar a poder identificar a nuestra tabla empleados. Es decir, al poner una E estamos diciendo que nos estamos refiriendo a la tabla empleados. Entonces ponemos E punto nombre completo, es decir, vamos a mostrar la columna llamada nombre completo de la tabla empleados y le vamos a poner un alias llamada nombre de empleado. Y aquí podemos ver, este es el alias. Es algo que va a aparecer ahí en la columna, es un alias, coma, p, punto nombre, es decir, vamos a mostrar la columna nombre de la tabla puesto. Con esta p vamos a identificar la tabla puestos, aquí lo estamos viendo, esta p identifica la tabla puestos, entonces vamos a mostrar el nombre completo del empleado y también vamos a mostrar el nombre del puesto, ¿sí? También vamos a mostrar el ID del puesto. Vamos a mostrarlo. Y el ID del puesto, vamos a poner simplemente p.id. Entonces, ejecutamos y aquí estamos viendo. Si te das cuenta, hay muchos datos en null. Puesto y ID son columnas de la tabla puestos. Si te das cuenta, todos estos datos aparecen null en puesto y en ID. Todos estos datos, que es Juan José, Ulises, Elisa, vámonos aquí a la imagen. Y estos datos son los que tienen ID 95, 98, 1000, 1001 y 1002. Es decir, son datos de ID de puestos que no existen en la tabla puestos, por eso aparecen en null. Es decir, si nosotros hubiéramos utilizado un inner join, voy a bajar esto un poco para que se pueda ver esto. Si nosotros hubiéramos utilizado un inner join en vez de un left join, no aparecieran esos null, no aparecieran. ¿Por qué no aparecieran? Porque con el inner join únicamente aparecen los registros de ambas tablas en donde hay coincidencias. Solamente aparecen esos empleados que tienen una ID que está ingresada en la tabla puestos. Es decir, solamente aparecen aquellos que donde dice puesto ID existe en la tabla puestos. Pero como si utilizamos left join, aparece aunque no haya ningún registro en puesto ID, es decir, aunque un número de puesto que le hayamos ingresado al empleado no exista en la tabla puestos, de igual manera aparece. Se muestran los resultados, aunque no exista ninguna coincidencia para esas filas. Es decir, la tabla empleados es la primera en la consulta. Entonces la tabla empleados, esta es la primera tabla, por lo cual es la tabla izquierda, y la tabla puestos es la tabla derecha. Entonces, si se encuentran coincidencias, se van a mostrar los datos correspondientes, y si no se encuentran coincidencias, va a aparecer null, como podemos ver aquí, que aparecen estos datos en null, en estas dos columnas, que estas dos columnas son de la tabla puestos porque no están esas coincidencias. Ahora, la cláusula right join es, obviamente, pues significa derecha, se le va a dar prioridad a la tabla derecha. En vez de darle prioridad a la tabla izquierda, se le va a dar prioridad a la tabla derecha. Es decir, la tabla derecha vendría siendo la tabla puestos. Y la tabla izquierda, pues obviamente viene siendo la tabla empleados. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué pasa si nosotros ponemos right join? Vamos a poner right join. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? Si te das cuenta, aquí hay algunos nombres que aparecen en null. Si no hay ningún empleado que esté trabajando en el puesto correspondiente, se va a mostrar null. Quiere decir que aquí el puesto 500, 501, 502 y 503, como no hay ningún empleado que trabaje allí, aparece el nombre en null. Es decir, aquí le estamos dando prioridad primero a la tabla derecha y después a la tabla izquierda. Entonces, como no hay ningún empleado de la tabla puestos, es decir,
que tengan ID 500, 501, 502, 503, aparece null en el nombre. Es decir, primero del, de la tabla derecha que es puestos, buscamos en la tabla izquierda las coincidencias. Entonces esa es la única diferencia entre el left join y entre el inner join.